¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer elegida por Dios a menudo camina en soledad? La respuesta la encontramos en Isaías 40:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha llena de justicia. La soledad no es un castigo, sino una señal de que ella está siendo preparada para un propósito más grande. Hoy vamos a explorar por qué estas mujeres, dotadas de un llamado especial, atraviesan periodos de aislamiento y cómo esto forma parte del plan divino. A través de la Biblia, veremos cómo Dios utiliza la soledad para fortalecer, guiar y elevar a sus hijas. Si sientes que tu camino está marcado por la soledad, este video te revelará la verdad detrás de este proceso divino. ¿Estás lista para comprender lo que Dios está haciendo en tu vida? Desde tiempos remotos, las mujeres con un llamado especial han vivido la soledad como una etapa inevitable de su camino espiritual. No se trata de un castigo ni de una coincidencia, sino de una preparación trazada por Dios. Cuando Él elige a alguien para un propósito mayor, la separa del ruido del mundo y la introduce en un proceso donde su fe, carácter y espíritu serán moldeados. Aceptar esto no es sencillo, pero es necesario. Moisés pasó 40 años en soledad, en el desierto, antes de ser llamado a liberar a su pueblo. David fue ungido como rey, pero vivió años huyendo y escondiéndose en cuevas antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Si Dios permitió que estos grandes hombres vivieran momentos de soledad antes de su misión, ¿por qué no haría lo mismo con las mujeres que eligió para una misión especial? La Biblia nos enseña que el aislamiento no significa abandono, sino preparación. Esther fue llevada al palacio y pasó tiempo en total separación antes de ser presentada al rey. Ya no podía vivir de la misma manera que antes, porque Dios tenía planes extraordinarios para ella. Su tiempo de soledad no fue vacío ni inútil, sino un periodo de transformación en el que aprendió a depender completamente de la gracia divina. Lo mismo sucede con las mujeres que Dios elige. De repente, sienten que no encajan en ningún lugar. Viejas amistades desaparecen. Relaciones que parecían prometedoras se disuelven sin explicación. Esto no es una señal de rechazo, sino de Dios eliminando todo lo que no pertenece a la nueva etapa de sus vidas. Cuando Dios elige a alguien, lo primero que hace es remover aquello que no puede acompañarla en la siguiente fase. Esto duele, porque significa dejar atrás lo familiar, lo cómodo, lo que antes ofrecía seguridad. Pero la verdadera seguridad no está en las conexiones humanas, sino en la conexión con Dios. Es en la soledad donde Él habla con más claridad. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús se retiraba a orar en silencio, recibiendo orientación de su Padre. Lo mismo ocurre con una mujer elegida. Cuando Dios tiene planes grandes para ella, la llama a un tiempo de separación, porque en medio del ruido del mundo no podría escuchar su voz. No es coincidencia que muchas mujeres con un llamado poderoso sientan que han sido apartadas. Esto ha ocurrido desde el principio de los tiempos. María, la madre de Jesús, tuvo que cargar con el peso de la incomprensión de aquellos que no entendían su milagro. Su embarazo era divino, pero a los ojos humanos era fuente de dudas y burlas. Sin embargo, Dios la sostuvo en la soledad, porque estaba cumpliendo el mayor propósito de todos. Así es como trabaja Dios. No necesita la aprobación de los demás para exaltar a quien Él ha elegido. De hecho, Dios a menudo usa la soledad para demostrar que Él es quien sostiene y guía. Cuando una mujer es elegida, las pruebas se perciben como un fuego purificador.
En esos momentos de soledad, puede parecer que Dios está distante, pero en realidad está más cerca que nunca. Job, en medio de su sufrimiento, no entendía por qué sucedían las cosas. Había perdido todo. Sus amigos lo acusaban, y su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Él estaba completamente solo en su aflicción, pero esa prueba fue solo el preludio de su restauración. Lo mismo sucede con quienes han sido separadas para algo mucho mayor. La soledad es el campo de entrenamiento donde Dios desarrolla la paciencia, la fe y la resiliencia. Es el lugar donde las debilidades se enfrentan de frente y donde depender totalmente de Dios se convierte en una necesidad, no en una opción. El enemigo sabe que una mujer con un llamado es una amenaza. Por eso intentará usar la soledad para hacerla creer que ha sido olvidada, que su vida no tiene sentido, que sus esfuerzos son vanos. Le susurrará que no es suficiente, que no tiene lo necesario para cumplir su propósito. Pero la palabra de Dios es clara. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 40:10. Cada período de soledad tiene un propósito y es una prueba de que Dios está preparando algo grande. Aquellas que han atravesado el fuego de la separación y han permanecido fieles son las que serán usadas para cosas extraordinarias. Cuando Dios separa a una mujer, también la protege. Muchas veces, sin que ella se dé cuenta, la libra de relaciones, amistades o caminos que podrían desviarla. Lo que parece ser una pérdida, en realidad es una liberación. Cuando José fue vendido por sus hermanos, parecía que lo perdía todo, pero lo que parecía el final era, en realidad, el principio de su ascenso. Dios usa lo que parece ser la soledad para guiar a sus hijas hacia el propósito correcto. No es un castigo, sino un alineamiento. Cuando Dios cierra puertas, es porque está preparando algo mejor. Cada mujer llamada por Dios necesita entender que su tiempo de soledad es sagrado. Es el momento en que define quién es en Cristo. Moisés en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, Jesús en el desierto. Todos pasaron por un período de aislamiento antes de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Esto significa que la soledad no es un fin, sino un proceso antes de la gloria. Dios nunca deja sola a la mujer que ha elegido. Simplemente la está preparando para algo que los demás no comprenderán hasta que se manifieste. A veces, la falta de comprensión de aquellos que amamos hace que la soledad se vuelva aún más pesada. Pero esto no es motivo para desanimarse. Es una señal de que Dios está haciendo algo nuevo. Jesús dijo, «A los que son míos, el mundo los odiará». Las mujeres elegidas no siempre serán entendidas por aquellos que no están en la misma sintonía espiritual, y esto es completamente normal. No es necesario que todos comprendan el proceso, solo que ellas permanezcan firmes en la fe. Cuando una mujer comprende que su soledad tiene un propósito, deja de verla como una carga y empieza a verla como una bendición. Es el tiempo en el que su espíritu se fortalece, donde su identidad en Cristo se solidifica y donde aprende a caminar sin la aprobación de los demás. Es en la soledad donde descubre que Dios es suficiente. Y cuando Dios es suficiente, ninguna soledad puede vencer a una mujer elegida. A lo largo de la historia, todas las mujeres con un llamado especial han atravesado la soledad, pero ninguna ha permanecido en ella para siempre. Porque la soledad no es una estación permanente, es un periodo en el que Dios refina, fortalece y prepara para lo que está por venir. Y lo que viene siempre es mucho más grande. Dios nunca permite un desierto sin tener una tierra prometida preparada. Nunca permite una prueba sin tener una recompensa lista. Lo que ahora parece ser soledad se convertirá en un testimonio en el futuro.
y cuando llegue el momento en que lo que Dios ha preparado finalmente se revele, todo tendrá sentido. La mujer elegida nunca está verdaderamente sola. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha estado con ella. Dios dejó claro que cuando Él llama a alguien para un propósito mayor, la separa de los demás. Esta separación no es un acto arbitrario, sino una necesidad para aquellos que han sido elegidos. La Biblia está llena de ejemplos donde el llamado de Dios requiere un proceso de santificación. Es una separación de lo ordinario, una renuncia a lo que los demás consideran normal. Aquellas personas marcadas por Dios no pueden seguir los mismos caminos que otros, ya que su destino es diferente. No pueden encajar en cualquier ambiente porque fueron creadas para algo mucho más grande. No pueden seguir el ritmo del mundo, ya que su misión requiere una preparación distinta. Dios no solo separa, también purifica. La separación es solo el primer paso, pero el proceso no termina ahí. Cuando una mujer es elegida, Dios comienza a trabajar en ella desde lo más profundo, arrancando todo lo que no debe acompañarla en su viaje. Los deseos de su corazón comienzan a transformarse. Su manera de ver la vida cambia, y lo que antes parecía atractivo pierde su brillo. Esto no es casualidad, es parte del proceso divino. La santificación es necesaria, porque el propósito que Dios ha establecido no puede mezclarse con lo impuro. En Levítico 20:26, el Señor declara: «Serán santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado de los pueblos, para que sean míos». No es solo una elección, sino una consagración. Dios no solo llama, también exige separación. A lo largo de la historia, todas las personas llamadas para un propósito mayor han tenido que pasar por este proceso. Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia antes de convertirse en el padre de una gran nación. Moisés fue separado del lujo de Egipto y llevado al desierto antes de ser usado como libertador. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de preparar el camino para el Señor. El mismo Jesús, aunque sin pecado, se retiró para buscar al Padre y fue fortalecido en la comunión divina. Esto muestra que el aislamiento no es un signo de rechazo, sino de preparación. Es la manera en que Dios separa lo que es de Él del resto del mundo. Cuando Dios llama a una mujer, la separa de aquello que podría contaminar su destino. Ella no puede permanecer en los mismos círculos donde antes encontraba compañía, porque su espíritu ya no está alineado con lo terrenal. No puede seguir aferrándose a amistades que no comparten su fe, porque su corazón ahora late al ritmo de Menotoitintes, la voluntad de Dios. No puede vivir con los mismos hábitos, porque su vida fue marcada para algo mucho más grande. Esta separación duele porque significa dejar atrás lo que una vez fue importante, pero lo que Dios quita, lo hace para dar algo mejor. Lo que parece una pérdida, en realidad, es una liberación, como está escrito en 2 Corintios 6:17. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La elección divina no solo es un privilegio, también es una responsabilidad. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No se puede vivir en santidad y seguir los caminos del pecado. No se puede ser luz y permanecer en la oscuridad. La separación no es opcional, es una consecuencia natural del llamado. Cuando Dios separa, también prueba a la mujer que Él ha elegido. Ella enfrentará pruebas que otros tal vez nunca conocerán. Su fe será puesta a prueba, su carácter será refinado, su paciencia será llevada al límite. Esto no sucede porque Dios quiera hacerla sufrir, sino porque Él la está preparando para algo mucho mayor. En Malaquías 3 está escrito:
Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. Dios no deja nada imperfecto, y una mujer con un propósito mayor necesita pasar por este fuego purificador para estar lista para lo que está por venir. La separación no es solo externa, también es interna. Dios trabaja en el corazón, en la mente, en el alma. Él rompe cadenas invisibles, transforma pensamientos, sana heridas que nadie más puede ver. Lo que antes era una prioridad pierde su importancia, y lo que parecía insignificante se convierte en el centro de tu vida. El llamado de Dios trae un cambio radical, y este cambio comienza de adentro hacia afuera. No se trata de una transformación superficial, sino de una renovación completa. Romanos 12 deja esto claro. No se adapten a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan experimentar y comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No todos entenderán esta separación. Algunos criticarán, otros se burlarán, y muchos no comprenderán por qué una mujer elegida ya no actúa como antes. Pero esto es parte del proceso. Jesús advirtió en Mateo 10:22. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Aquellos que han sido apartados para Dios no deben esperar la aprobación del mundo, porque su recompensa no está en la tierra, sino en el cielo. Dios no elige a cualquier persona, y cuando lo hace, transforma completamente la vida de esa persona. La separación puede parecer una prueba difícil, pero es una afirmación de que Dios está obrando. La soledad, en realidad, es un tiempo de comunión con Él. Es el espacio donde su voz se escucha más claramente, donde su presencia se vuelve más tangible, donde su dirección se vuelve innegable en el silencio. Dios habla en la separación. Dios fortalece en la santificación. Dios prepara lo que ahora parece ser aislamiento. Es solo el comienzo de algo mucho mayor. Dios nunca aparta a alguien sin una razón. Nunca permite una prueba sin una recompensa. Nunca deja a sus hijas solas sin la intención de manifestar su gloria en sus vidas. La separación es solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia donde Dios tiene el control absoluto. Las mujeres elegidas siempre deben recordar que no están solas. Dios está con ellas en cada paso del camino, en cada prueba, en cada momento de incertidumbre. Su llamado es irrevocable, su propósito es firme y su amor es inquebrantable. La separación no es el fin. Es la señal de que algo grande está por suceder. Cuando Dios elige a alguien, no solo la separa, también comienza a quitar de sus vidas todo lo que no está alineado con su plan. Muchas veces esto se siente como una pérdida, como si las piezas que antes traían estabilidad se estuvieran desmoronando, sin razón aparente. Relaciones que parecían sólidas se rompen. Oportunidades que parecían prometedoras desaparecen. Caminos que parecían abiertos se cierran. No hay explicación para esto. Esto no es casualidad. Es la mano de Dios interviniendo para proteger el destino de quien Él ha llamado. No permitirá que nada ni nadie se interponga en su plan. Lo que parece rechazo, en realidad, es una redirección. Lo que parece traición, en realidad, es liberación. Lo que duele ahora es lo que evitará un sufrimiento mayor en el futuro. Las Escrituras dejan claro que Dios tiene el control absoluto de cada proceso. En Jeremías 29:11, Él dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esto significa que cuando algo es quitado de la vida de una mujer elegida, no es para su destrucción,
sino para su protección. Dios ve lo que los seres humanos no pueden ver. Él conoce los corazones de las personas y las intenciones detrás de cada relación. No todo lo que parece bueno a simple vista es una bendición, y no toda pérdida es una verdadera pérdida. A menudo, lo que el corazón desea más es precisamente lo que podría alejarla del propósito divino. Cuando Dios removió a ciertas personas de la vida de José, parecía que su mundo se desplomaba. Fue traicionado, vendido como esclavo, enfocada en él. Es en la soledad donde una mujer elegida comienza a descubrir la dirección clara de Dios para su vida. La dependencia de las personas y las circunstancias se disuelve, y ella aprende a confiar plenamente en su plan. El proceso de separación, aunque doloroso, no es castigo, sino una preparación para lo que está por venir. Cada puerta cerrada, cada relación rota, cada oportunidad perdida, es una señal de que Dios está trabajando para proteger y guiar a su hija hacia el destino divino que tiene reservado para ella. Lo que parece como pérdida es en realidad una estrategia divina para alinear su vida con el propósito eterno que Dios ha diseñado. En Isaías 43:19, Dios afirma: «He aquí que hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. ¿No lo percibiréis? En el desierto pondré camino y ríos en la soledad». Este versículo refleja la capacidad de Dios para hacer brotar lo nuevo en medio de lo que parece estar muerto o seco, como en el caso de Ruth. Ella decidió dejar atrás su pasado, y a través de esa obediencia y fe, su destino cambió por completo. Si se hubiera aferrado a lo que conocía, nunca habría llegado a experimentar lo que Dios había preparado para ella. La lección es clara. No podemos aferrarnos al pasado y esperar caminar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Cada vez que Dios nos pide dejar algo atrás, está abriendo la puerta a un propósito mucho más grande, aunque en el momento no podamos entender el porqué. La soledad, lejos de ser un castigo, es el lugar donde Dios nos refina, donde nos enseña a depender completamente de Él y donde nos prepara para los grandes planes que tiene para nosotros. Al igual que Jesús, caminó solo hacia la cruz, porque era necesario para el cumplimiento de su misión. Las mujeres elegidas por Dios también deben estar dispuestas a caminar solas cuando sea necesario, sabiendo que su propósito es mucho mayor que cualquier sacrificio temporal. No importa cuán difícil sea el proceso de separación, lo que importa es que es una señal de que Dios está guiando y protegiendo a cada hija elegida hacia su voluntad perfecta. En este proceso de separación, lo más importante es recordar que Dios nunca deja a su hija sola. Él la está guiando, protegiendo y preparando para algo más grande. La soledad puede ser dolorosa, pero es la bendición que acompaña a aquellos que están siendo preparados para cumplir con un propósito divino. Al final, cada sacrificio, cada pérdida y cada puerta cerrada será recompensada con algo mucho más grande, algo que solo Dios puede ofrecer. Concentrarse en Él. Muchas veces, las distracciones se presentan disfrazadas de relaciones, ocupaciones y proyectos que no estaban en el plan. Para proteger el propósito divino, es necesario despejar el camino. Lo que parece ser un tiempo de pérdidas, en realidad, es una preparación para lo que está por venir. En Juan 15:2, Jesús nos dice: «Toda rama que en mí no da fruto, la corta, y toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto». La poda duele, pero es prueba de que hay crecimiento. Una rama que no es podada se debilita y muere, pero una rama podada en el momento correcto se fortalece y produce aún más fruto. Dios corta lo que impide el crecimiento, elimina lo que limita el progreso. Despeja el terreno para que su elegida prospere. Cada mujer que pasa por este proceso debe recordar que no está sola.
Dios está en cada detalle, en cada puerta cerrada, en cada relación que se termina, en cada camino que cambia de dirección. Su amor es más grande que cualquier pérdida, y su plan es perfecto. Lo que hoy parece incierto, con el tiempo será un testimonio de su fidelidad. Cuando Dios quita algo, lo hace con propósito. Nada que se pierda en su proceso es realmente una pérdida. Cada despedida, cada cambio, cada silencio tiene una razón. A su debido tiempo, todo cobrará sentido. Lo que ahora duele se convertirá en una fuente de gratitud en el futuro, porque Dios nunca quita algo sin la intención de dar algo mejor. Desde el principio, Dios marcó a sus elegidas con una señal inconfundible: la diferencia. Aquellas llamadas para cumplir un propósito mayor no pueden encajar en estructuras comunes ni conformarse con lo que la sociedad impone. Su esencia las distingue, su espíritu las separa, y su camino las aleja de lo ordinario. Una mujer con el llamado divino no es como las demás. No piensa igual, no siente igual, no reacciona igual. Desde pequeña se da cuenta de que algo dentro de ella no encaja con el resto. Aunque intente adaptarse, algo dentro de ella le recuerda que su destino no es seguir la corriente, sino caminar contra ella. Lo que satisface a otros no la llena. Lo que otros buscan desesperadamente no despierta el mismo deseo en su corazón, no porque sea mejor o superior, sino porque su espíritu fue moldeado para algo completamente diferente. Dios nunca ha llamado a nadie para que sea como todos los demás. A lo largo de las Escrituras, cada persona elegida para una misión mayor tuvo que aceptar su diferencia como una señal del propósito de su vida. Jeremías fue separado desde antes de nacer. Cuando llegó el momento de su llamado, sintió que no estaba listo. Quiso ser como los demás, vivir sin el peso de la profecía sobre sus hombros. Pero Dios le hizo entender que su vida nunca le perteneció, que su camino no sería común y que su boca no pronunciaría palabras humanas, sino mensajes celestiales. Moisés, criado como egipcio, pero de sangre hebrea, no pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos. Su diferencia lo llevó a huir al desierto, creyendo que podría escapar del plan de Dios. Pero fue allí donde su propósito lo alcanzó. Cuando Dios elige, lo hace con intención. No marca a alguien con diferencia solo para hacerle la vida más difícil, sino porque esa diferencia es esencial para su llamado. Aquellos que son elegidos no pueden vivir como los demás, porque sus vidas fueron diseñadas para algo que los demás ni siquiera podrían soportar. Jesús lo dejó claro. El mundo rechazará a quienes pertenecen a él, no porque hayan hecho algo malo, sino porque la luz y las tinieblas no pueden mezclarse. El malestar de sentirse fuera de lugar no es una maldición, sino una confirmación. Es prueba de que Dios ha puesto algo en ella que no puede ser borrado ni ignorado. El enemigo lo sabe. Hará todo lo posible para convencer a una mujer elegida de que su diferencia es un defecto. El enemigo intentará hacer que ella se vea como una extraña, que su forma de ser es una debilidad, que el precio de su llamado es demasiado alto. Plantará en su mente la idea de que sería más fácil conformarse, ceder, adaptarse a lo que el mundo espera de ella. Pero la palabra de Dios advierte contra este engaño. En Romanos 12:1 se nos manda no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestra mente. Esto significa que lo que parece una lucha es, en realidad, una preparación. Lo que parece aislamiento es una señal de que Dios la está protegiendo. Cuando Dios marca a alguien con un propósito especial, no lo hace para que sea reconocida de inmediato. La diferencia que se impone en su vida no está para exaltarla, sino para fortalecerla. Antes de que Esther llegara a Egipto,
Fue despreciada por sus primos y vendida por sus hermanos. Antes de que intercediera por su pueblo, tuvo que ocultar su identidad. La diferencia no es un pasaporte al éxito inmediato, sino la prueba de un proceso que debe completarse antes de que el propósito pueda manifestarse. A menudo, la mayor lucha de una mujer elegida no es contra el mundo, sino contra sí misma. La batalla interna entre el deseo de pertenecer y la aceptación de su identidad en Dios puede ser más intensa que cualquier oposición externa. Es fácil querer ser aceptada, buscar compañía, encontrar un lugar donde encajar. Pero Dios no permite que aquellos a quienes ha llamado encuentren descanso en lo que es temporal. Él no les permitirá sentirse cómodos en un lugar donde no pertenecen. Siempre habrá algo que las moleste, que las separe de la multitud, que les recuerde que han sido apartadas para algo más grande. La diferencia no solo se refleja en la forma de pensar, sino también en la manera en que Dios trata a sus elegidas. No, se les dan las mismas oportunidades que a otros, porque lo que Dios tiene para ellas no es igual a lo que tiene para el resto. No pueden tomar atajos, porque su proceso exige completarse. No pueden avanzar sin pasar por el fuego, porque su fe necesita ser refinada. Mientras otros parecen prosperar sin esfuerzo, ellas enfrentan pruebas que parecen interminables. No porque Dios las haya olvidado, sino porque el nivel de su llamado exige una preparación más profunda. El camino de alguien con un propósito especial nunca es fácil. Habrá momentos de duda, temporadas en las que parecerá que Dios está en silencio, fases en las que todo dentro de ella gritará para rendirse. Pero la diferencia que Dios ha colocado en su vida no está para destruirla, sino para fortalecerla. No es una carga, sino una señal de que ha sido elegida. 1 Pedro 2:9 dice que aquellos que pertenecen a Dios son una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Esto significa que no hay error en su identidad ni defecto en su creación. Nada de ella necesita ser cambiado para encajar en un molde que nunca fue hecho para ella. Cuando Dios llama, lo hace con autoridad. No permite que su elegida permanezca en lugares donde su espíritu no puede crecer. No la deja conformarse con lo ordinario, porque su destino es extraordinario. No le permite tomar caminos fáciles, porque su propósito exige resiliencia. La diferencia no es una opción, es la marca de identidad, la señal de que ha sido apartada, la prueba de que su vida tiene un propósito mayor, la garantía de que lo que Dios ha comenzado en ella, lo llevará a cabo. Aceptar esta verdad es el primer paso para caminar en la plenitud del llamado de Dios. La lucha cesa cuando entendemos que la diferencia no es un obstáculo, sino una confirmación. Cuando dejamos de resistir lo que Dios ha hecho y comenzamos a abrazar su propósito, todo cambia. La perspectiva se transforma, la incertidumbre desaparece, la inseguridad pierde su poder. Lo que parecía una carga se convierte en una fuente de gratitud. Lo que generaba confusión se convierte en claridad. Lo que era una lucha se convierte en una victoria interna. Dios nos permite avanzar con firmeza y seguridad, porque Él no comete errores. Si Él marcó a alguien con una identidad diferente, es porque esa diferencia es necesaria. No hay nada en su creación que sea casualidad. Ningún rasgo de su espíritu es superfluo. Todo fue planeado con precisión. Cada detalle colocado con intención. Cada característica de su carácter formada con un propósito. Lo que parece ser separación es en realidad una invitación a confiar. Lo que parece rechazo es una puerta hacia algo mayor. Lo que parece soledad es el espacio donde Dios revela su plan más claramente. Cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido.
Cuando el propósito se manifieste, la diferencia será entendida. Cuando el proceso se complete, la razón de cada prueba será evidente. Hasta ese momento, la única tarea es mantenerse firme, creyendo que lo que Dios ha comenzado, Él lo perfeccionará, caminando con la certeza de que no hay error en lo que ha hecho. La soledad no es el fin de la historia, sino la prueba de que algo grandioso está por suceder. La soledad en la vida de una mujer elegida no es un error, ni una casualidad. Es el lugar donde Dios la lleva para hablarle sin distracciones, el espacio donde su voz resuena más claramente y donde su dirección es revelada con mayor precisión. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado el silencio y el aislamiento como un medio para preparar a sus siervos, no porque le guste mantenerlos alejados de los demás, sino porque sabe que hay verdades que solo se pueden entender en la intimidad de su presencia. En el ruido del mundo, muchas voces compiten por atención, pero en la soledad solo queda una voz, la de Dios. Es en ese lugar apartado donde los secretos del reino son revelados, donde las instrucciones divinas son transmitidas sin interferencia, y donde el corazón aprende a depender completamente de Dios. La historia de la humanidad demuestra que los mayores encuentros con Dios ocurren en momentos de aparente abandono. Moisés no escuchó la voz de Dios en los palacios de Egipto, sino en el desierto, donde todo lo demás había sido silenciado. Elías no encontró la presencia de Dios en el rugir del viento ni en el fuego, sino en un susurro que solo pudo percibir cuando estuvo solo. Jesús no recibió fuerza para su ministerio en medio de las multitudes, sino en el aislamiento del desierto, donde su espíritu fue fortalecido antes de enfrentar la misión para la cual había venido. Lo que parece ser una separación dolorosa es, en realidad, un encuentro divino. Lo que el mundo ve como soledad es en verdad una audiencia privada con el Creador. Cuando Dios permite que una mujer pase por esta experiencia de fe, no es para castigarla, sino para enseñarle a reconocer su voz. Es fácil confiar en Dios cuando todo está tranquilo, pero la verdadera fe se forma cuando su voz es la única certeza en medio de la incertidumbre. En esos momentos, cada promesa se vuelve más real, cada palabra cobra un significado más profundo, cada instrucción se imprime en el alma con una convicción inquebrantable. En Oseas 2, Dios dice: «La llevaré al desierto y hablaré a su corazón». No la llama a un lugar de sufrimiento sin propósito, sino a un espacio donde su amor y su verdad pueden ser comprendidos sin distracción. La soledad no solo es un tiempo de aprendizaje, sino también un filtro espiritual. Es en este proceso donde Dios prueba los corazones, examina las intenciones y revela lo que realmente hay en cada uno. A menudo, el ruido de la vida puede ocultar lo que necesita ser transformado, pero en el silencio todo sale a la luz. Es en este tiempo cuando las debilidades se fortalecen, los dones se refinan y la fe se eleva a un nivel más profundo. Dios no llama a sus hijas a vivir dependiendo de las circunstancias, sino a aprender a depender solo de Él. En las Escrituras, la idea de que aquellos llamados por Dios necesitan ser apartados para escuchar su voz es recurrente. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de que su ministerio comenzara. Pablo pasó años en Arabia antes de ser enviado a predicar a las naciones. Incluso María, la madre de Jesús, recibió el mensaje del ángel en un momento de completa intimidad, alejada de las opiniones de los demás. El patrón del mundo no es una coincidencia, sino un principio divino. Dios no revela sus grandes planes en el ruido de la multitud, sino en la intimidad de la soledad. Cuando una mujer elegida atraviesa este proceso, la tentación de buscar respuestas en otros lugares puede ser fuerte. Es natural desear compañía, querer dirección inmediata
Esperar que las circunstancias cambien rápidamente, pero no apresures el proceso cuando aún hay lecciones que aprender. En Isaías 30:15 se nos recuerda que es en la calma y la confianza donde radica nuestra fuerza. Ella fue llamada a algo más grande, y cuando la preparación termine, la obra que Dios comenzó se manifestará con poder. La soledad nunca es el destino final de una mujer elegida, sino el proceso necesario antes de la manifestación de su propósito. Dios no la separa sin razón, ni la deja en ese estado indefinidamente. Todo en el plan divino tiene un tiempo determinado, y la separación que parecía interminable termina en el momento exacto en que la preparación se completa. Lo que antes era una prueba se convierte en un testimonio. Lo que parecía incierto se transforma en una dirección clara. Lo que al principio fue un periodo de aislamiento se convierte en el escenario donde el propósito comienza a tomar forma. Dios no olvida a quienes llama y no deja incompleto lo que comenzó. Si permitió la soledad, fue porque había algo que construir, algo que alinear, algo que fortalecer antes de revelar lo que ha estado preparando todo este tiempo. A lo largo de las Escrituras, cada periodo de aislamiento fue seguido por una manifestación gloriosa. Moisés, después de 40 años en el desierto, fue llamado a liberar a Israel con señales y maravillas que demostraron la autoridad que Dios le dio. José, tras años de aparente olvido en la cárcel, fue elevado a la posición más alta de Egipto. Esther, que pasó tiempo de preparación en el palacio, fue estratégicamente posicionada para interceder por su pueblo y cambiar el destino de una nación entera. Elías, después de su tiempo de soledad en la montaña, recibió una nueva dirección y un propósito renovado. Jesús, después de su ayuno en el desierto, salió lleno del Espíritu Santo y comenzó el ministerio que transformaría la historia de la humanidad. No hay un solo caso en el que Dios haya llevado a alguien a la soledad sin que algo más grande se manifestara después. Cuando una mujer pasa por esta fase, puede parecer que no hay salida, que el tiempo se estira sin razón, que las respuestas tardan en llegar. Pero Dios no se apresura ni actúa fuera de su plan perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su temporada y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Esperar no es una señal de que Dios se ha olvidado, sino una garantía de que lo que está por venir será mayor de lo que ella imaginó. El oro no se forma en segundos y los cimientos de una gran obra no se construyen apresuradamente. Lo que Dios ha preparado en la soledad es demasiado precioso para ser revelado antes de su tiempo. El mundo puede ver la soledad como un periodo de inactividad, pero en el reino de Dios es un tiempo de construcción. Mientras otros piensan que no está ocurriendo nada, Dios está formando la capacidad para sostener lo que vendrá a continuación. Lo que antes parecía incomprensible comienza a tener sentido cuando se revela el resultado final. Cada oración en intimidad, cada momento de total dependencia, cada lágrima derramada en la presencia de Dios se transforma en una fortaleza interna que no puede ser sacudida por nada ni por nadie. El proceso ha dado fruto. La fe ha sido probada. La confianza ha sido establecida. Cuando llega el tiempo de la manifestación, es imposible regresar a la vida de antes. No porque lo exterior haya cambiado, sino porque lo interior ha sido transformado. El desierto, donde una mujer aprendió a escuchar la voz de Dios, se convierte en el fundamento sobre el cual camina con autoridad. La diferencia que antes parecía una carga se revela como una señal de propósito, confirmación de que fue elegida para algo específico. No es un regreso a lo que fue, sino el inicio de una nueva temporada. Una temporada en la que todo lo aprendido en la soledad se convierte en la base para cumplir el llamado. El enemigo intentará hacerle creer que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que la espera fue en vano.
Tratará de sembrar dudas, traer de vuelta recuerdos del pasado, susurrar mentiras para que la que fue moldeada en la presencia de Dios retroceda. Pero una mujer que ha sido refinada en soledad no será engañada. Ha aprendido a discernir la voz de Dios, ha sido fortalecida en la verdad y entrenada para depender absolutamente de su Padre. Nada de lo que enfrentará después será tan intenso como el proceso que superó. Lo que parecía el fin fue, en realidad, el comienzo de algo mucho mayor. Cuando José finalmente se encontró con sus hermanos después de años de separación, en lugar de acusarlos por lo que le hicieron, proclamó una poderosa verdad. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo transformó para bien. Esta declaración refleja la comprensión de que cada evento en su vida fue orquestado por Dios para un propósito más grande. Nada se perdió, nada fue en vano, nada escapó del plan divino. Lo mismo sucede con una mujer que ha pasado por la soledad impuesta por Dios. Llega un momento en el que entiende que cada separación fue necesaria, que cada pérdida fue una protección, que cada silencio fue una oportunidad para escuchar más claramente. Cuando el proceso termina y el periodo de aislamiento llega a su fin, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Pero ahora, la perspectiva es diferente. La dependencia ya no está en las circunstancias, sino en Dios. Lo que antes generaba miedo, ahora se enfrenta con convicción, porque la confianza se basa en la fidelidad del Señor. El tiempo de espera no solo sirvió para probar la paciencia, sino para fortalecer la visión, establecer la identidad y formar el carácter necesario para llevar lo que está por venir. Dios no invierte en procesos vacíos. Si permitió que una mujer pasara por la soledad, es porque tenía la intención de manifestar algo que no podía entregarse antes. La humanidad está llena de ejemplos en los que lo que parecía una pausa fue, en realidad, una aceleración invisible. Mientras Moisés pensaba que su vida había terminado en el desierto, Dios lo estaba preparando para ser líder. Mientras David huía de Saúl, su reinado ya estaba asegurado. Mientras Jesús permanecía en el anonimato, su tiempo aún no había llegado. Pero cuando llegó, nada pudo impedir lo que Dios había decretado. Cuando el tiempo de la manifestación llega, todo lo que parecía una lucha se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Las temporadas de soledad no duran para siempre, pero las lecciones aprendidas en esos momentos permanecen para toda la vida. Dios no deja los procesos incompletos ni permite que el sufrimiento sea en vano. Si condujo a alguien por este camino, es porque preparó algo que supera toda imaginación. En Filipenses 1:6 tenemos la garantía de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que antes se veía como una dolorosa separación, ahora se convierte en prueba de que Dios estuvo actuando todo el tiempo. Lo que parecía un abandono se revela como una preparación. Lo que parecía un retraso se convierte en la comprensión del perfecto tiempo de Dios, para que todo se alinee según su plan. La historia de cada mujer separada por Dios no termina en la soledad, sino en el cumplimiento del propósito para el cual fue llamada. Cuando la espera llega a su fin, la transformación es total. La dependencia de Dios es absoluta. La confianza en su plan es inquebrantable. Y la visión es más clara que nunca. La vida ya no será la misma, no porque el exterior cambie inmediatamente, sino porque el interior ha sido renovado. Lo que parecía el fin fue solo el comienzo de algo más grande, y cuando Dios decide manifestar lo que ha preparado, nada ni nadie puede impedir lo que fue decretado desde la eternidad. La soledad de una mujer elegida no es un castigo, ni una coincidencia, sino una manifestación del amor y la intención de Dios para su vida. Cada fase de aislamiento
Fue una invitación a descubrir dimensiones más profundas de su plan, una oportunidad de caminar por senderos que pocos pueden recorrer, una marca inconfundible de que su destino no es común. Pero lo que pocos entienden es que esta soledad no solo la prepara para lo que está por venir, sino que la transforma en alguien reconocible para el mundo. Ella no regresa siendo la misma, no vuelve al punto de partida, ya no encaja en las mismas estructuras. Cuando Dios separa a alguien, no lo hace solo para entrenarla, sino para cambiar completamente su esencia, elevar su espíritu a un nivel donde ya no pueda ser definida por las expectativas humanas, sino únicamente por el propósito divino. Propósito de Dios en la vida de una mujer elegida no se limita a un llamado específico, sino a la transformación total de su identidad. La soledad fue la herramienta con la que Dios moldeó su carácter, arrancando todo lo que no encajaba en su destino, destruyendo cualquier dependencia que la alejara de su presencia, rompiendo todas las limitaciones impuestas por la opinión de los demás. Lo que al principio parecía una temporada de pérdida, se convierte en el nacimiento de una nueva versión de sí misma. Alguien que no teme al rechazo más de lo que busca validación externa. Alguien que ya no es definida por las oportunidades que el mundo ofrece, sino por la certeza que trasciende lo terrenal. Dios no usa la soledad solo para entrenar, sino para revelar verdades que no pueden ser comprendidas en la comodidad. Hay conocimientos que solo se adquieren en el silencio, revelaciones que solo llegan en la ausencia de distracciones, certezas que solo se desarrollan cuando todo lo demás ha sido removido. La razón por la cual tantas mujeres con un llamado especial viven una separación radical que no puede ser compartida con todos, es que hay secretos que no son dados a cualquiera. Jesús habló en parábolas a las multitudes, pero a sus discípulos más cercanos les reveló los misterios del reino. Existen secretos que no se entregan a cualquiera, visiones que no todos pueden comprender, direcciones que solo pueden ser dadas a quienes han sido moldeados en la intimidad con Dios. Cuando Dios permite la soledad, lo hace con un propósito que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. No es solo un tiempo de preparación, sino un acceso a dimensiones espirituales donde su presencia se vuelve más tangible, donde sus promesas se vuelven inquebrantables, donde su voz deja de ser una suposición y se convierte en la única verdad. La mujer que pasa por esta fase no solo aprende a depender de Dios, sino que es introducida a una realidad donde el mundo ya no tiene poder sobre ella. Ya no teme a la incertidumbre, porque ha aprendido que Dios es su única fuente de estabilidad. Ya no busca respuestas externas, porque su espíritu ha sido refinado para recibir la dirección divina. Ya no necesita validación, porque ha entendido que la única aprobación que realmente importa es la del Creador. El enemigo ha intentado distorsionar el significado de la soledad, haciéndola parecer un castigo, un fracaso, una señal de que algo está mal. Pero la verdad es que una mujer elegida no ha sido olvidada, ha sido apartada para algo mayor. Su aislamiento no es un error, sino un testimonio de que ha sido considerada digna de recibir algo que otros aún no están listos para llevar. Los caminos del mundo han intentado convencerla de que necesita apresurarse, que está perdiendo oportunidades, que debe encajar en estructuras que nunca fueron hechas para ella. Pero Dios no la está retrasando, la está preservando, no le está negando nada, la está protegiendo de aquellos que la desviarían de su camino. No ha cerrado puertas para ella, la ha posicionado en un lugar donde su influencia tendrá un impacto eterno. Aquella que fue moldeada en la soledad no puede volver a la vida como era antes. Lo que tenía antes, lo que vio, lo que aprendió, lo que experimentó en la presencia de Dios, la cambió para siempre. Sus prioridades fueron reorganizadas. Su percepción de la vida fue transformada. Su espíritu fue afinado para reconocer
lo que viene de Dios y lo que es solo una distracción. Lo que parecía el fin, en realidad, era solo el comienzo de algo más grande. Cuando Dios decide manifestar lo que ha preparado, nada ni nadie puede impedir lo que ha sido decretado desde la eternidad. La mujer que emerge de este proceso ya no es la misma que cuando entró. Ya no está perdida. Ya no cuestiona su propósito. Ahora camina con certeza, con autoridad, con una seguridad que no proviene de sus habilidades ni de sus conexiones, sino de la revelación de que fue llamada, elegida y capacitada por Dios. La soledad no solo la preparó para su propósito, sino que la transformó en alguien capaz de llevarlo. Muchas desean ser usadas por Dios, pero pocas están dispuestas a ser moldeadas para ello. Quieren gloria sin entrenamiento, un pacto sin transformación, influencia sin intimidad con Dios. Pero una mujer que ha caminado por el fuego de la soledad sabe que no hay atajos en el reino de Dios. Sabe que todo lo que se construye sin fundamentos se derrumba tarde o temprano. Todo lo que se obtiene sin un proceso no tiene raíces. Lo que Dios ha hecho en ella no puede ser removido, no puede ser destruido, no puede ser ignorado. Cuando su propósito finalmente se cumpla, la prueba de su tiempo de soledad será innegable. Ya no depende de la aprobación de los demás. Ha aprendido a escuchar solo una voz. No se deja guiar por oportunidades superficiales. Ha sido entrenada para reconocer la puerta correcta. No es fácilmente manipulada, porque su discernimiento ha sido perfeccionado. Dios no la llamó para ser como los demás. La llamó para levantarse con una identidad inquebrantable, una fe que no vacila, una convicción que no se dobla bajo presión. La historia de su vida no es la de alguien que fue descartada, sino la de alguien que fue separada para algo más grande. Su soledad no fue una pausa, sino la construcción de la base sobre la que caminará por el resto de su vida. Lo que Dios colocó en ella en privado no será desperdiciado. Lo que aprendió en secreto será su fuerza en público. Lo que parecía un sacrificio inútil se revelará como la clave de su llamado. La mujer que fue guiada por Dios a la soledad nunca regresa al mismo lugar. Fue moldeada, refinada, fortalecida. Aprendió a depender de Dios en todas las áreas de su vida. Fue separada de lo que no le pertenecía. Fue transformada en alguien capaz de llevar el peso de su propósito sin quebrarse. Lo que antes la hacía sentirse sola, ahora le otorga una autoridad incuestionable. Lo que parecía una prueba interminable, ahora se revela con la certeza de que su destino es más grande de lo que imaginaba. Dios nunca dejó a una mujer sola sin intención. Nunca permitió un proceso sin propósito. Nunca llamó a alguien sin equiparlo para la tarea. Si permitió esta estación, es porque estaba construyendo algo eterno en ella. Y ahora que el proceso ha concluido, ahora que el tiempo de la manifestación ha llegado, no hay duda de que todo lo que pasó tenía un propósito. La mujer que antes lloraba su soledad, ahora se levanta con el apoyo del cielo. La que antes se sentía rechazada, ahora camina con la certeza de que fue elegida. Aquella que se preguntaba por qué Dios la había separado, ahora entiende que la estaba preparando para algo que nadie más podría llevar. Y lo que está ante ella es solo el comienzo de algo que no puede ser detenido.